Imagina una ciudad grandiosa, construida en medio de un lago, con templos dorados y canales llenos de vida. Esa ciudad es Tenochtitlán, el corazón del poderoso imperio azteca. Ahora, imagina cómo, en tan solo unos meses, esta metrópolis cae en ruinas, su cultura arrasada y su pueblo subyugado. Bienvenidos a la fascinante y devastadora historia de la caída de Tenochtitlán. En 1521, un evento cataclísmico sacudió las tierras de Mesoamérica y cambió el curso de la historia para siempre. No fue solo el fin de un imperio, sino el inicio de una nueva era que transformó radicalmente el continente americano. ¿Qué llevó a la caída de esta magnífica ciudad? ¿Quiénes fueron las figuras clave en este dramático capítulo de la historia? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este momento trascendental? Acompáñanos en este viaje épico a través del tiempo mientras desentrañamos los secretos de la caída de Tenochtitlán, exploramos los eventos decisivos, conocemos a los protagonistas y analizamos el impacto duradero de esta increíble historia. Prepárate para sumergirte en una de las narrativas más intensas y reveladoras de la historia. Para entender la caída de Tenochtitlán, primero debemos conocer el contexto del Imperio Azteca. A principios del siglo XVI, el Imperio Azteca, con su capital en Tenochtitlán, era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de Mesoamérica. Fundada en 1325 en un islote del lago Texcoco, Tenochtitlán se convirtió en una metrópolis impresionante, con grandes templos, palacios y un complejo sistema de canales. El Imperio Azteca se caracterizaba por su estructura política y militar. Gobernado por un emperador, conocido como el Tlatoani, el imperio se expandió mediante alianzas y conquistas. Los aztecas exigían tributos de los pueblos sometidos, lo que les permitía mantener una economía próspera y un ejército poderoso. Sin embargo, esta dominación también creó resentimiento entre los pueblos subyugados. La religión desempeñaba un papel crucial en la sociedad azteca. Los sacrificios humanos eran una práctica común, realizada para apaciguar a sus dioses y asegurar el buen funcionamiento del mundo. Esta práctica, aunque esencial para los aztecas, horrorizó a los españoles y a otros pueblos mesoamericanos, convirtiéndose en un punto de controversia y conflicto. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a las costas de México. Cortés, acompañado de un pequeño grupo de soldados y con la ambición de conquistar nuevas tierras y riquezas, pronto supo de la existencia del poderoso imperio azteca. Decidido a explorarlo y eventualmente someterlo, Cortés emprendió una marcha hacia el interior del territorio. Durante su avance, Cortés formó alianzas con pueblos indígenas que estaban resentidos con la dominación azteca. Una de las alianzas más importantes fue con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas. Estos aliados no solo proporcionaron guerreros adicionales, sino también conocimiento invaluable sobre el terreno y las tácticas de combate de los aztecas. A su llegada a Tenochtitlán, Cortés fue recibido por el emperador Moctezuma II. Existen diferentes versiones sobre este encuentro. Algunos historiadores sugieren que Moctezuma creyó que Cortés podría ser el dios Quetzalcóatl, quien, según una profecía, regresaría en ese tiempo. Sin embargo, esta interpretación es controvertida y podría haber sido una estrategia diplomática de Moctezuma para evaluar la amenaza que representaban los españoles. Inicialmente, los españoles fueron alojados en la ciudad con cierta cordialidad. Sin embargo, las tensiones crecieron rápidamente. Cortés, percibiendo la situación precaria, tomó la audaz decisión de capturar a Moctezuma y mantenerlo como rehén. Con el emperador bajo su control, Cortés esperaba asegurar la cooperación de los aztecas y evitar cualquier levantamiento. A pesar de la captura de Moctezuma, la situación se volvió cada vez más tensa. Los españoles cometieron varios actos de violencia y sacrilegio contra las tradiciones y los dioses aztecas, lo que provocó una creciente hostilidad entre los habitantes de Tenochtitlán. En 1520, mientras Cortés se encontraba fuera de la ciudad, Pedro de Alvarado, a cargo de la guarnición española, ordenó una masacre durante una ceremonia religiosa azteca, exacerbando aún más las tensiones. A su regreso, Cortés encontró una ciudad al borde de la rebelión. Intentó calmar a la población utilizando a Moctezuma para mediar, pero el emperador fue apedreado y murió poco después, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Sin un líder y con el odio hacia los invasores en su punto álgido, los aztecas se alzaron contra los españoles, forzándolos a abandonar la ciudad en lo que se conoce como la Noche Triste. La Noche Triste, ocurrida el 30 de junio de 1520, fue un momento decisivo en la conquista de Tenochtitlán. Durante su huida de la ciudad,
los españoles y sus aliados sufrieron grandes pérdidas. Muchos murieron ahogados en los canales, cargados de oro y otros tesoros saqueados, mientras que otros fueron capturados y sacrificados ritualmente por los aztecas. Cortés y sus fuerzas lograron escapar y se retiraron a Tlaxcala, donde reorganizaron sus fuerzas y planearon su siguiente movimiento. A pesar de la derrota, Cortés no estaba dispuesto a rendirse. Con el apoyo continuo de sus aliados indígenas y refuerzos provenientes de Cuba, Cortés comenzó a preparar un asedio a Tenochtitlán. La noche triste marcó un cambio en la estrategia de los españoles. Cortés comprendió que una confrontación directa en la ciudad era demasiado costosa, por lo que optó por cortar los suministros y debilitar a los aztecas a través de tácticas de desgaste. Este enfoque, combinado con la viruela, una enfermedad traída por los europeos que diezmó a la población azteca, resultó ser devastador. El asedio final de Tenochtitlán comenzó en mayo de 1521 y duró aproximadamente 3 meses. Cortés desplegó un ejército compuesto por españoles y miles de guerreros indígenas aliados. Utilizando bergantines construidos en el lago Texcoco, los españoles bloquearon las entradas a la ciudad y cortaron las líneas de suministro de los aztecas. Las condiciones dentro de Tenochtitlán se volvieron cada vez más desesperadas. La falta de alimentos y agua potable, combinada con los estragos de la viruela, debilitó severamente a los defensores aztecas. A pesar de esto, el nuevo emperador, Cuauhtémoc, mostró una resistencia feroz, liderando a su pueblo en una lucha desesperada por la supervivencia. Los combates fueron brutales y la destrucción de la ciudad fue inmensa. Las fuerzas de Cortés avanzaron lentamente, luchando calle por calle, mientras los defensores aztecas utilizaban todas las tácticas a su disposición para resistir. La ciudad, antes un centro vibrante de cultura y poder, se transformó en un campo de batalla devastado. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán finalmente cayó ante los españoles. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir de la ciudad y fue llevado ante Cortés. Con la caída de Tenochtitlán, el imperio azteca llegó a su fin. Los españoles comenzaron la labor de reconstrucción de la ciudad, que renombraron como Ciudad de México, estableciendo la base del virreinato de la Nueva España. La caída de Tenochtitlán tuvo profundas consecuencias para la región. La cultura, la religión y la estructura política de los aztecas fueron sistemáticamente desmanteladas y reemplazadas por instituciones coloniales españolas. La población indígena sufrió enormemente debido a la violencia, las enfermedades y la explotación. Sin embargo, la caída de Tenochtitlán también marcó el inicio de un intercambio cultural y biológico entre el viejo y el nuevo mundo, conocido como el intercambio colombino. Este proceso transformó radicalmente las sociedades en ambos lados del Atlántico, dando forma al mundo moderno. Hernán Cortés, el conquistador español, es quizás la figura más conocida en la historia de la caída de Tenochtitlán. Su ambición, astucia y habilidades militares fueron cruciales para la conquista. A pesar de su papel controvertido, Cortés sigue siendo una figura central en la historia de la colonización española en América. Moctezuma II, el emperador azteca durante la llegada de los españoles, es otra figura clave. Su respuesta a la llegada de Cortés ha sido objeto de debate entre los historiadores. Algunos lo ven como un líder atrapado entre la diplomacia y la coerción, mientras que otros lo consideran responsable de la caída de su imperio debido a su indecisión. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, se convirtió en un símbolo de resistencia. A pesar de la abrumadora superioridad de los españoles, Cuauhtémoc luchó hasta el final por su pueblo. Su captura y posterior ejecución por orden de Cortés lo transformaron en una figura heroica en la memoria colectiva de México. La caída de Tenochtitlán tuvo consecuencias duraderas que se extienden hasta el presente. La destrucción del Imperio Azteca y la colonización española dieron lugar a la creación de la Nueva España, una entidad que eventualmente se convertiría en el México moderno. Este proceso transformó radicalmente la demografía, la cultura y la economía de la región. La introducción de nuevas plantas, animales y tecnologías desde Europa cambió la vida cotidiana de las poblaciones indígenas. Sin embargo, la colonización también trajo consigo la explotación, la esclavitud y la violencia, que tuvieron efectos devastadores en las comunidades indígenas. El legado de la caída de Tenochtitlán es complejo. Por un lado, simboliza la brutalidad de la conquista y la pérdida de una rica civilización. Por otro, representa el inicio de una nueva etapa en la historia de México, una etapa de mestizaje y sincretismo cultural que dio forma a la identidad del país. La historia de la caída de Tenochtitlán nos ofrece una ventana a uno de los momentos más dramáticos y transformadores de la historia.
Es una historia de ambición, resistencia y cambio. Nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones y la capacidad de los seres humanos para adaptarse y transformar su entorno. A través de los siglos, Tenochtitlán ha perdurado en la memoria y el imaginario colectivo. Desde su magnificencia como capital azteca hasta su trágica caída y su renacimiento como Ciudad de México, la historia de Tenochtitlán sigue siendo relevante y fascinante. Esperamos que este video te haya proporcionado una visión profunda y detallada de la caída de Tenochtitlán. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia.